Saludos, mi nombre es Juan José Liriano, soy estudiante de la UAPA, estoy ejerciendo la carrera de Psicología Educativa. Esta es la materia de Psicología Social y Comunitaria. Aquí le vamos a dar una charla sobre la violencia, los tipos de violencia que hay y las consecuencias que trae la violencia en nuestra comunidad. ¿Qué es la violencia? La violencia es una actividad intencionada de carácter hostil que puede causar daño físico y psicológico o emocional a otra persona o un grupo de personas a varios tipos de violencia. Aquí tenemos los tipos de violencia que hay: la violencia física y la violencia verbal o la violencia psicológica y social. Aquí le vamos a mostrar los tipos de violencia que hay. Violencia física. ¿Qué es la violencia física? La violencia física es la amenaza o la aplicación de la fuerza física contra una persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, la violencia física es el maltrato físicamente hacia una persona y eso. Tenemos la violencia verbal. La violencia verbal es el uso de palabras o expresiones para hacer daño o intimidar a alguien. Por ejemplo, eso es como hacerle daño a una persona verbalmente, hiriendo sus sentimientos tal de que se sienta mal. Aquí tenemos la violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es el abuso sexual o el acoso sexual y otra forma de agresión sexual contra una persona. Eso quiere decir, es cuando una persona es abusada sexualmente sin su consentimiento o maltratada sexualmente. Violencia psicológica. ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es la amenaza o el uso de la intimidación y el castigo o el control de manipular o herir a otra persona emocionalmente. Tenemos también la violencia social. La violencia social es la discriminación o la expresión contra un grupo de personas basada en su raza o religiones o identidades. Aquí tenemos qué es la violencia doméstica. La violencia doméstica es la violencia de una relación íntima, familiar, tales como el maltrato físico, sexual o psicológico por parte de una pareja. Eso quiere decir que la violencia doméstica se basa entre parejas, ya que quien viene sufriendo ese trastorno es el niño, que ya, por ejemplo, viene con ese trastorno. Por ejemplo, los padres discuten y se quedan con eso en la cabeza, hasta pueden quitarse hasta la vida. Aquí tenemos lo que es la violencia contra la mujer. ¿Qué es la violencia contra la mujer? Es todo acto de violencia basado pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como un resultado de daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos de ocasión o la privación de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Violencia de género. La violencia de género se manifiesta de discriminación en la situación de desigualdad, las relaciones de poder de los hombres sobre la mujer por parte de su pareja o es pareja, o de quienes estén o hayando estado ligados a ella, por relaciones similares, defensivas, incluso en casos en los que no haya convivencia. Aquí tenemos una imagen donde dice no a la violencia. ¿Cuáles son las causas de la violencia? Aquí les voy a decir la causa de la violencia. La causa de la violencia es la injusticia social, la falta de oportunidades económicas, educativas, la discriminación, la inclusión social puede llevar a la violencia, trauma, estrés,
la exposición de eventos traumáticos, al estrés crónico que puede llevar la violencia. Las consecuencias de la violencia son salud mental. La violencia puede tener un efecto negativo en la salud mental de la víctima, incluyendo ansiedad, depresión, trastornos relacionados con el estrés. La violencia intergeneracional. Los niños que son víctimas de violencia pueden ser más procesos que cometer violencia en la adultez. Eso quiere decir que los niños aprenden de los adultos mientras las parejas discuten en la casa. Los niños van aprendiendo de eso. Después ya cuando crecen comienzan a aprender lo que hicieron sus padres y a maltratar y a hacer lo que hicieron sus padres. Aquí tenemos la cultura de la violencia. Es explorar cómo la cultura puede fomentar la violencia en enmarcar su coherencia. Los tratamientos sobre la violencia son asistencia para la víctima, analizar cómo se puede brindar una ayuda de asistencia a la víctima de violencia. Lo que yo recomiendo es que si una persona sufre de violencia o maltrato físico o violencia infantil o violencia sexual, es que siempre tenemos que comunicarlo a nuestros padres o a un adulto para, para así buscar ayuda y que ese acto no se siga cometiendo. Por eso que pongo esta imagen. La violencia deja marca, no ignorarla y deja femicidio. Por eso no se puede ignorar la violencia. Porque cuando se ignora una violencia de una persona, de un niño o de una mujer, se puede causar un suicidio de esa persona. Espero que le guste mi exposición, que le guste esta charla que le acabo de dar. Espero que se suscriban y le den like y comenten y compartan. Muchas gracias.